Presupuesto y control de gestión, módulo 1, el primer foco a atender. El control de gestión forma parte del campo de la formación específica y se plantea no solamente como una herramienta más de la gestión o el control de los resultados obtenidos, sino también como una herramienta capaz de proporcionar información para adoptar decisiones que mejoren la actuación y los resultados de la empresa o de cualquier organización, como así también la satisfacción y fidelización de sus clientes. Se trata de conocer los fundamentos básicos del control de gestión. El control de gestión se puede entender como aquella parte del proceso empresarial que contribuye al cumplimiento de los objetivos y la realización de la estrategia. Partiendo del contenido estudiado previamente en la formación de su carrera, como es contabilidad, administración y costos, se atenderá los temas de la toma de decisiones empresariales y cómo aprender a pensar en términos de gestión. La función del control es la medición y corrección del desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzar a estos con éxito. El control no es posible sin estrategias, sin objetivos y sin planes. Para poder hacer este control, se debe medir el desempeño y para medir el desempeño hay que establecer criterios. Estos criterios preestablecidos pueden ser, primero, medir el desempeño deseado, medir el desempeño deseado real y cuál será la medición del desempeño real. Luego podemos establecer como otro criterio la comparación con los estándares establecidos y la identificación de las desviaciones según los objetivos que se hayan establecido al comienzo. Analizar las causas de estas desviaciones y ver cuál sería el programa de acción para corregirlas. Y por último, ver cómo se aplicarían esas correcciones. Entonces, podemos decir que el criterio es la capacidad de discernimiento y de juicio sobre la información que se recibe. El proceso de control es aquel a través del cual se comparan los resultados de las acciones implementadas en el proceso de gestión con las metas fijadas en el proceso de planeamiento. Se analizan los desvíos y se realizan los ajustes que correspondan al proceso de planeamiento y o al de gestión, según el caso, generándose así la retroalimentación. El control es un proceso continuo. La información es su energía. La calidad y la oportunidad del flujo de información son de fundamental importancia para un adecuado proceso de control. Sin el proceso de control y los ajustes en el planeamiento y la gestión derivados del mismo, no resulta posible conducir las organizaciones de manera eficaz y eficiente. Entonces, ¿cómo llevamos adelante este control? Siguiendo pasos, siguiendo etapas. Y primero podemos establecer estándares. En estos estándares es lógico el proceso de elaborar planes. Los estándares serían las metas u objetivos que sean cuantificables y evaluables. En segundo lugar, se medirá el desempeño. ¿Cuál sería el desempeño ideal? Es decir, anticiparnos, detectar las desviaciones antes de que ocurran para evitarlas y mediante acciones apropiadas. Y en tercer lugar, se corregirán las desviaciones. ¿Cómo? Rehaciendo los planes o modificando las metas o reasignando tareas o capacitando al personal o dirigiendo y liderando mejor. El control de gestión es un instrumento básico para la conducción de empresas. Su finalidad es proveer al hombre de negocios que dirige de un sistema de información integrado para minimizar su incertidumbre. Este sistema, por su propia naturaleza, tiene una orientación hacia el futuro. Presupone, como ingrediente natural, la posesión de autoridad y mando consentidos dentro de
la organización. Las dimensiones del control de gestión concuerdan con las dimensiones del planeamiento. Este es en su esencia el ordenamiento de toda la fuerza creativa de la empresa. El control utiliza la estructura de la organización y se integra dentro de ella. La conducción puede así optimizarse gracias a la toma de mejores decisiones compartidas por quienes ejecutan el planeamiento y aceptan las órdenes que se imparten. El control de gestión, como corolario del poder empresario, se ejercita sobre los contenidos de la organización, es decir, sobre los objetivos de la empresa, sus funciones, los individuos y grupos que le integran, sus recursos materiales, de capital, naturales, ideológicos y todos sus sistemas de actividad dentro de un criterio total de economicidad. Entonces, ¿qué hace el control de gestión? Proporciona la base del diagnóstico y crea los medios del control. Reúne, maneja e interpreta información. Es un control estratégico, es un facilitador de decisiones. Y para el control de gestión son 3 los focos a atender. Primero, el primer foco a atender es la estructura interna, o sea, nuestros costos, nuestra gente, nuestra tecnología, la capacidad de respuesta que tenemos. El segundo foco a atender es el contexto competitivo. Aquí involucra el mercado, la competencia, el cliente. Y el tercer foco a atender es el contexto ambiental, o sea, lo macroeconómico, lo social, lo político. En el análisis de la estructura interna, esta etapa sirve para describir la dimensión de los recursos y habilidades con que cuenta un negocio, una organización o una empresa, y en esencia consiste en una observación detallada de lo que ocurre dentro de la empresa a base de analizar los resultados, la estrategia y la organización interna, los recursos diversos según los rendimientos alcanzados y su plasmación en puntos fuertes y débiles. Por ello, viene a ser como un inventario de todos los recursos, capacidades y habilidades con que se cuenta dentro de la empresa, destacando su potencialidad y su grado de adecuación frente a la situación del entorno y los condicionantes que se pueden encontrar en él. Es decir, se trata de valorar el comportamiento de los factores no solo por sí mismos, sino teniendo en cuenta su capacidad comparativa para enfrentarse en el entorno previsible con los principales competidores. Por lo tanto, el enfoque del análisis va desde el propio chequeo de los recursos en términos de eficiencia y eficacia, y esto es su grado de aprovechamiento y de ayuda para el logro de los objetivos, hasta el surgimiento de ideas sobre las que basar o reforzar las ventajas competitivas de la empresa en los negocios actuales o como desarrollo hacia otros nuevos negocios. El objetivo de realizar un diagnóstico interno recae en la identificación de los puntos fuertes, o sea, las ventajas, los recursos o habilidades, y de los puntos débiles, los inconvenientes, las restricciones, las desventajas, representativos de la posición previa de la que parte la contemplación del futuro de una empresa, resaltando la actualidad competitiva sobre todos los recursos y las capacidades distintivas que comparativamente se poseen. Su utilidad común estriba en la posibilidad de medir la viabilidad de los recursos poseídos para los planes a acometer, es decir, el potencial interno de la empresa en relación con sus competidores, y la visión estratégica se complementa cuando se enfrentan estos factores con que cuenta la organización con las oportunidades y amenazas que se advierten en la evaluación del entorno. La realización de un análisis interno en una empresa ya existente o su evaluación prospectiva ante un proceso de creación, en el caso de un proyecto o emprendimiento, supone además una labor de utilidad para la gestión de la marcha diaria y la medición de su gestión, sobre todo en los 3 campos de actuación principal. Y estos campos son el financiero, el operativo y el funcional. Sin duda,
Tras un chequeo de los factores internos de una empresa, mejorarán el conocimiento y la opinión de los dirigentes sobre la adecuación actual y futura de los diversos recursos comprometidos, en cuanto a su rendimiento cualitativo y cuantitativo, o sea, la productividad, la eficacia en la consecución de los objetivos, etc. Dentro de los perfiles del análisis internos, tenemos que tener en cuenta los recursos, ya sean humanos, técnicos y financieros, las capacidades directivas y las habilidades organizativas. Los objetivos de este análisis interno es detectar las fortalezas y debilidades, detectar las competencias distintivas y detectar las ventajas competitivas. Sin duda, tras un chequeo de los factores internos en una empresa, mejorarán el conocimiento y la opinión de los dirigentes sobre la adecuación actual y futura de los diversos recursos comprometidos, en cuanto a su rendimiento cualitativo y cuantitativo. En cualquier caso, esta labor, cuando se desarrolla correctamente, suele exigir un esfuerzo de elección y contrastación de las fuentes de información interna de la empresa. En este sentido, suele ser un análisis más detallado que el del entorno por la mayor disposición comparativa de información. Así, conviene reflexionar acerca del tipo de estadísticas o del tipo de documentos que pueden ayudar mejor al propósito buscado y decidir sobre lo que convendría cambiar o incorporar cuando los soportes empleados para proporcionar la información no correspondan a la utilidad requerida por el análisis interno. Además, hay una razón adicional, ya que en la mayoría de las empresas en las que existe algún tipo de circuito informativo, este suele explicar buena parte de los gastos de administración en que incurre la firma, y con el agravante de considerar que esta labor suele ser mecánica y que en muchos casos se sigue históricamente de forma acumulativa sin constatar su validez permanente. Algunos ejemplos de conclusiones que se pueden sacar luego de hacer un análisis interno, podemos nombrar en estos ejemplos que vamos a sacar conclusiones sobre el posicionamiento en el mercado de la misma empresa u organización o la productividad de los recursos que se disponen. Se puede concluir acerca de la eficacia y el nivel en la función directiva, de la adecuación de la estructura organizativa, de cómo está en cuanto a la motivación el grupo humano con que cuenta la empresa, cuál es la capacidad financiera y cuál es el potencial de desarrollo hacia nuevos negocios. Hay instrumentos acordes en la realización del análisis interno y estos son, para analizar internamente, el esquema funcional de producto, mercado y áreas comparativas referentes a la producción, referente a lo comercial, a la organización y dirección y a las finanzas. Primero se puede destacar la relación producto-mercado por ser ilustrativo del futuro del negocio y comenzamos por el concepto de ciclo de vida del producto y su encuadre dentro del ciclo relativo al sector de operaciones correspondientes a la actividad de la empresa. El ciclo de vida de un producto o servicio refleja la trayectoria que sigue su cifra de ventas durante el tiempo que va pasando, mientras permanece en el mercado de referencia, es decir, la evolución de la demanda en el tiempo. La constatación de parecidas trayectorias en la mayoría de los casos ha permitido representar de manera más común la evolución seguida por una curva. Entonces, este ciclo se puede representar gráficamente a través de coordenadas, en donde en un eje se representará el tiempo y en el otro las ventas logradas, y así, gráficamente, será representada la curva. Este es el trazado corriente de lo que significa que para cada producto o servicio se le puede identificar su propia curva descriptiva según su situación correcta. Una vez dibujada la trayectoria, se pueden identificar 4 etapas que van a estar representadas en esta curva. Y estas 4 etapas son las que suceden en el tiempo. Está la introducción, que es la introducción del producto en el mercado, el crecimiento, la madurez y el declive. Haciendo una analogía biológica, los productos y los sectores asumen una
evolución similar a la de los seres vivos, nacen, crecen, que en este caso de los productos podemos decir que es el caso de las ventas, maduran, que es el crecimiento de las ventas cuando se detiene, y por último decaen. Cada una de las etapas tiene características particulares y en la introducción las ventas se incrementan lentamente. Y los ingresos derivados de las mismas, por lo general, no cubren todos los costes en que se ha incurrido, como es la producción, la distribución, el lanzamiento, etc. Es decir, se producen pérdidas que irán disminuyendo a medida que se amplíe la base de mercado y el grado de conocimiento de la nueva oferta. Las ventas irán creciendo cada vez en mayor proporción a medida que nos vamos acercando a la siguiente fase. Y esta fase es la del crecimiento. La oferta alcanza una presencia significativa que ocasiona una fuerte expansión de las ventas y una marcha ascendente de los beneficios derivados. Como consecuencia, se empiezan a encontrar competidores con los que se enfrentan para conseguir alguna posición de dominio en el mercado sectorial definido u ocupado. En la fase de la madurez, también llamada de saturación, las ventas crecen lentamente o se mantienen estáticas, quebrantando la trayectoria anterior de fuerte crecimiento. La razón hay que buscarla en la rivalidad competitiva que ha alterado las condiciones o atractivos de la oferta y la demanda. Sin embargo, si se ostenta una elevada cuota de mercado, es posible obtener una cifra importante de beneficios que compense de las inversiones efectuadas desde que surgió la idea de negocio. Y el declive, como consecuencia de la saturación del mercado y de la falta de reacción de las empresas concurrentes, las ventas empiezan a caer. En este momento se suele producir una reorganización del mercado en función de los planeamientos particulares de unas empresas que deciden abandonarlo y otras que optan por mantenerse en él. En cualquier caso, si las empresas permanecen inmóviles con su oferta, los niveles de beneficios tienden a disminuir de manera significativa. Por ello, la decisión fundamental a tomar será el momento del abandono o, en los casos oportunos, la apuesta por un relanzamiento de la oferta que buscaría la explotación ventajosa de un nuevo ciclo de vida. A raíz de estas características desglosadas, resulta tentador deducir que sería posible predecir los movimientos de las ventas de acuerdo con la cronología de vivencias estimada y en consecuencia desarrollar diferentes estrategias de actuación para mejorar el rendimiento de los productos en los mercados. Sin embargo, el modelo del ciclo de vida no tiene una validez universal, puesto que la duración de las etapas y la forma de la función logística pueden variar ampliamente de unos casos a otros e incluso puede alterarse sustancialmente dependiendo de la zona geográfica de mercado. De esta manera, es posible distinguir en función de la duración observada ciclos de vida con diferentes naturalezas, de introducción lenta o rápida, de relanzamiento sucesivo o posterior, de moda, etc. Entre otras influencias, el periodo de tiempo que transcurre, que puede durar semanas o décadas, dependerá de los tipos de productos y mercados, de la evolución de la tecnología y de los hábitos de producción o consumo de la coyuntura económica. Por lo tanto, se le puede considerar como una herramienta de alto interés que puede facilitar informaciones. No obstante, en el caso de la creación de una empresa, este modelo puede ser muy ilustrativo para el planteamiento de alternativas sobre la evolución del sector. En este sentido, en principio sabemos que la nueva oferta de la empresa empezará por el tramo inicial de la curva, pero también se puede atender a si el producto o servicio presenta características similares a alguno ya puesto en la circulación, para razonar sobre la fase del ciclo genérico en que se podría encontrar
y sus implicaciones directas en variables fundamentales. Y entre estas variables, como ejemplo, pueden estar el volumen de ventas, el nivel de precios, las cifras de beneficios, los desembolsos en publicidad y promoción, la necesidad de diferenciación sobre la competencia, la potencialidad de los productos sustitutos. En esta fase primera, las empresas deberán primar la flexibilidad de sus sistemas de producción y comercialización con el fin de estar preparadas para introducir las modificaciones necesarias que puedan mejorar las características técnicas y comerciales de los productos. Esta última observación se enfatiza en los casos de empresas nuevas o de dimensiones reducidas, al ser más sensible frente a las consecuencias de la maduración progresiva de los negocios. Sobre todo, cuando presentan debilidades manifiestas en el posicionamiento en el mercado, no disponiendo además de suficientes recursos económicos y técnicos. Sin embargo, los casos de éxito en empresas nuevas ponen de manifiesto desde la fase de introducción del producto o servicio una situación casi monopolística que se va retocando a medida que la competencia va apareciendo atraída por los resultados potenciales que se pueden alcanzar. Así, puede suceder cuando la oferta es novedosa y logra, por la generación del valor añadido transmitido, una aceptación por parte de los compradores que permite aplicar precios que incluyan márgenes más elevados. En fases posteriores se va observando de manera creciente una mayor sensibilidad de los clientes por el precio, consecuencia también del aumento de la rivalidad competitiva, y empiezan a modificarse los productos para recoger la mayor importancia de los conceptos de diferenciación y segmentación de los mercados. Derivado de los razonamientos vertidos, vamos a exponer las informaciones que se tendrían que evaluar antes de entrar a desarrollar las áreas funcionales. El objeto de esta reflexión sobre la relación producto-mercado actual es describir las características técnicas, tecnológicas, comerciales y sus ventajas diferenciales más significativas de la oferta presente. Así, es necesario resaltar los rasgos relevantes del producto o servicio que el mercado haya valorado positivamente y aquellos que se pueden corresponder con deficiencias manifiestas. El enfoque se debe centrar en la observación de factores clave dentro del mercado actual para identificar los beneficios y necesidades que verdaderamente satisfacen al consumidor. Por ejemplo, uno sería el precio. Otro factor a destacar y clave es la marca, el envase, el diseño, la calidad, la gama, los servicios, etc. Se pretende establecer la relevancia de cada una de las características anteriores, analizando si existe alguna preponderancia remarcable en alguna de ellas. En relación con esta reflexión, normalmente se resume en 5 las metas que se ponen de manifiesto para basar prioritariamente el conjunto de las tareas de una empresa cara al mercado que atiende. Y una es establecer énfasis en los costos, en la calidad, en la innovación, ya sea en el envase, en la marca, en el diseño, en la flexibilidad y en el servicio. El objetivo final que procede es la evaluación de las características citadas, frente a las que presente la competencia que se puede identificar y concluir en consecuencia. Cuando esta comparación se simplifica a una serie de factores estratégicos elegidos de manera previa y se representan gráficamente la valoración propia de cada uno de ellos, nos encontramos ante una técnica de diagnóstico denominada
perfil estratégico, que proporciona una visión global de los puntos fuertes y débiles obtenidos a partir de las conclusiones del análisis interno. Lo fundamental está en poder comparar el perfil estratégico de la empresa con el de los competidores y a su vez con el perfil ideal que subjetivamente se considere. El cometido de la reflexión es vital en cualquier empresa en marcha, desde el punto de vista del ejercicio de una mera función de control sobre la efectividad de las operaciones que se realizan. Sin embargo, puede ser de gran utilidad también para examinar la operativa futura que pretende desarrollar un empresario en una nueva actividad. La razón es obvia por cuanto que, por anticipado, debería imaginar por lo menos los aspectos fundamentales de cada operación necesaria para ofrecer en condiciones su producto o servicio. Entonces, dentro de las áreas del análisis funcional, tenemos que tener en cuenta el área de la producción, del marketing, de la organización y dirección y el área económico-financiera.